Okay, I arrived. Un segundito, que voy a poner porque estamos un poquito a oscuras. Mira que tengo luces, pero... Okay. Okay. Oh, God. Yes, I made it. Just saying, I have a dog and a cat. Which means... lo he conseguido. Sí, como tengo un perro y un gato, probablemente lo vais a ver en medio del directo. Es lo que tiene. Ok, bueno, a ver, primero os voy a hacer un resumencillo rápido a ver esto exactamente qué es, porque esto es lo de siempre pero ¿por qué de repente Sara nos dice que vengamos aquí? I just going to do like a little recap of what we are going to do, because it's kind of like weird that I do webinars. I think it's the third one that I do. Creo que es el tercero que hago, así que, pues bueno, comentaros un poquito por dónde va. Hola a todos. Hi everyone. I'm going to do the whole thing English, Spanish, okay? Voy a hacer todo español-inglés para que lo entendamos todos. Bueno, primero comentaros un poquito por qué creo que es interesante este webinar, why I think this is interesting, is because I really think that a lot of things in the Kizomba LadyStyle, they are not exactly something that you just put in the body and that's it, ¿sí? Lo que digo es que, precisamente digo que son los secretos de la Kizomba estilo de chica, porque no es una cosa de el estilo y ya está, de algunos movimientos y me vale. Okay, the Kizomba is a little bit, I would say weird in a way, sí, voy a decir un poquito como extraña. Hello, Alexandra. y es por eso que creo que este webinar es interesante. Punto número 1. No todos los movimientos que voy a hacer me van a quedar elegantes o me van a quedar bien, aunque estén a veces correctamente ejecutados. What I mean with this. So, not every single move that I'm going to do, even though it's technically good, is going to look good always. Why is that? ¿Por qué es esto? Es porque tiene que ver mucho también con la conexión que estoy teniendo con la música, tiene que ver con la conexión que yo tengo de mi propio cuerpo y entender los rangos de movimiento que he desarrollado hasta entonces. So one of the things that is for me interesting is that you have to understand as well like your body and incorporate the movements into your body in your way. What I mean is like this needs a little bit of practice and understanding and listening to the body. Like you need to be observing. It's not like moving and that's it. And feel the music, but ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que todos los movimientos son muy pequeños. Yeah, in Kizomba, everything is very, very subtle. Even though like you see some big movements, you need to be all the time in a very relaxed and sensitive way, ¿sí? O sea que siempre en la Kizomba, a pesar de que veamos movimientos grandes, voy a necesitar estar en una especie como de estado de sensibilidad y de continua escucha de mi cuerpo y del cuerpo de la persona con la que estoy bailando, en el caso de que esté bailando en pareja. Hola Marisa, nada, un placer. Bueno, esto es como si fuera un poquito los entresijos, ¿no? No me aprendo un movimiento y lo interpreto con mi cuerpo o escucho la música y me muevo sin más, sino que tiene que haber un nivel donde estoy como en una doble escucha. Yeah, so I think in this way, like Kizomba LadyStyle has to be like it's like you are like listening in two different ways. Yeah. Por cierto, escribidme en el chat todo lo que necesitéis. Like write me in the chat everything that you want because this is for me a class that I'm going to literally give you what I think is really for me interesting. But if you have any doubt or anything that you don't understand or you wanted to know really about these little things, for me will be great. Eso,
escribirme en el chat todo lo que necesitéis, porque aunque yo os estoy diciendo lo que para mí es interesante, como lo que a mí me hubiera gustado, que me hubieran contado, ¿no? Like what I really liked that somebody told me at some point, I just figure out myself. Sí, yo he tenido que hacerme a la idea yo. No he tenido nadie que me diga, tienes que tener una doble escucha. A ver, sigues, haces ese trabajo según vas avanzando, según la experiencia, las posibilidades, pero sí que la Kizomba ha tenido una evolución muy grande en un periodo súper cortito de tiempo. ¿Ya? So, Kizomba is a dance that it had evolution really, really in a very short period of time. So that's why like every single thing it happened kind of in a wave. Like there's things that they stay, there's things that they leave out, there's some styles that right now they are considered kind of like old. And how years is this going on, right? It's super young. ¿Vale? Entonces, incluso lo que se considera hoy en el sentido del estilo y tal como viejo o ya pasado de alguna manera de moda es surrealista, porque es un baile que es súper, súper joven. O sea, acaba de empezar, pero ha tenido una evolución súper rápida. Entonces, why is this? What is happening is like in the dance floor, there's so many things going on that they're changing, like almost one day to the other, because it's like 2 years from now, Kizomba was completely different. And 5 years and 10 years, which is nothing, you know, there's dancings that they are like, dances that they are like super old. In comparison with this, we are a baby, ¿sí? Para mí es súper interesante que realmente estamos viendo una evolución en la Kizomba tan absolutamente bestial, porque en muy poco tiempo ha tenido un desarrollo súper, súper, súper rápido. Y nosotras, en este caso, la mayoría de los followers, ¿sí? Los que somos followers, tenemos que ir adaptándonos a esta corriente que es continua, ¿sí? No nos da tiempo a casi interiorizar una cosa para irnos a la siguiente, ¿no? A ver, pregunta. ¿Es bailarina de ballroom, Alejandra? Y ¿está mal combinar el ballroom con la Kizomba? Para mí, yo es que siempre he sido de salirme del plato. Yeah, I'm like, Alejandra is making a question about like mixing ballroom dance with the Kizomba. Look, Kizomba is already a mix, and almost every single dance is a mix already. So all this purity thing is not very realistic. But even ballet, it had an evolution and it had influences, and that's the way that we, evolve. Dance is a language. It will evolve. It will be influenced by things. So we need to open the mind, for me at least, a little bit on this. Yeah. Importante. El baile es un lenguaje, evoluciona. Se mueve, va a tener influencias de cosas y siempre ha funcionado así. Y la Kizomba es una fusión. La Kizomba está ya fusionada. Es la mezcla de la coladera, la semba y el tango. So Kizomba is a fusion from the coladera, the semba, and the tango. So you are already mixing things. It's true for me that to create any kind of fusion, you really need to understand the base and how you properly do at least the basics on the steps. If you master the steps, then you're going to able to understand what it is and where and why you are able to change it. Because if you don't understand it, then it's going to be complicated. Lo digo rapidísimamente en español y es, siempre que yo quiero fusionar cualquier baile, lo que sí que es importante es que entienda realmente la base, los fundamentos del baile en sí. Cuando yo entiendo esto, verdaderamente hay un cambio porque entiendo dónde y por qué puedo fusionar algo. ¿Sí? No es, voy a meter esto aquí porque lo mismo no funciona, pero esto pasa con el baile, pasa con la música, pasa con cualquier tipo de arte, ¿ya? So this is something that it happens with everything, like mixing things, it has to, even with a recipe, ¿sí? Es que es incluso con una receta. No puedo mezclar ingredientes así y pensar que todo me va a quedar bien, ¿ya? Lo pongo con este ejemplo porque quizás es el más evidente. So it's like mixing things, it can create something beautiful and fantastic and very rich, or it can be
it can be something really awful, ¿ya? He visto que en algunos vídeos bailas sin tacones en puntitas. Ok, vale. Me voy a extender solo un poquitito más en estas dos cositas, ¿vale? Doy 5 minutitos para que nos dé también tiempo a bailar un poquito. Suri, yo te he leído ya, no sé si te has arrepentido, yo te voy a contestar igual. El tema de que bailen sobre las puntas no es necesario. A veces el hecho de que, por ejemplo, hay un vídeo con Tony Pirata, que sí que estoy mucho en las puntitas, pero porque es que para mí él es muy alto, entonces los puntos de conexión para mí son más fáciles de entender cuando estoy un poquito más arriba. ¿Ok? So, Suri was asking me, she took out the message, so I don't know what happened, but I'm going to answer anyway. That sometimes I dance in my toes, in my tippy toes, and actually, I was saying, like, probably you saw a video with Tony Pirata, but he's like 2 meters, and I'm not that tall, so what happens, like, for me, is easier to dance in my tippy toes because the points of connections, they're easier for me to understand there. ¿Ya? Vale, es que te has arrepentido porque lo has querido especificar. ¿Bailas así porque encuentras la forma de intercambiar el peso? No, es justamente los puntos de conexión. Y es verdad que cuando estoy sobre las puntas, al igual que cuando estoy sobre los tacones, que esto es una de las cosas para mí interesantes, todo mi cuerpo está más reactivo. ¿Ya? This is a very interesting thing because right now, Kizomba in general, there's a lot of people that they are going too much. They are going into this urban hip hop whatever style of isolations and things, and they like to dance in trainers, which for me is awesome. It's going to give you some other possibilities in some moves in the way of stepping, but at the same time, for me, I'm much more relaxed whenever I'm in flats, and whenever I'm in with the heels or or in my toes, I'm more reactive, and that means I'm more like ready to go, ready to do things, like more active, yeah. Entonces, esto es lo que estaba diciendo, aunque no tenga que tener una cosa específica, sobre todo para los cambios de peso. Es verdad que me encantaría un día, porque esto es realmente para dar una masterclass, los apoyos sobre los dedos de los pies y la forma de los apoyos de los pies me hacen un cambio que puede ser monumental, pero es muy complejo de explicar. Muy, muy complejo. So I'm saying, like, even like doing a masterclass of how you stepping with the toes and how it's going to that react on the body is absolutely amazing, but it's super, super complicated to explain. I love to explain. I'm a ballet dancer background, so I love everything like very clear and explained, but it's true that this is a thing, ¿vale? Entonces, esto de bailar sobre los deditos y las formas de apoyo, de peso y de empuje y de transferencia en muchos casos sería una maravilla, pero es verdad que mira que yo soy bailarina de clásico, que me gusta todo súper clarito, pero es que es muy complejo de explicar porque ya son movimientos súper pequeñitos, que ya en la Kizomba pasa esto. Es todo tan sutil que es difícil, ¿ya? So, explaining Kizomba, for me, especially LadyStyle in general, is complicated in a way of the movements, they are very subtle, very small, and that's why it is more about, like, every single detail and how you're feeling the moves. Entonces, me pasa un poco esto, que en la Kizomba es todo tan sutil y tan pequeño que realmente es complejo de explicar muchas veces. Me gusta ser súper clara y es verdad que hay que trabajar, o yo por lo menos trabajo mucho con las explicaciones de sensaciones, de referencias de algunas cosas del cuerpo. Intento no daros daros todos los detalles, pero no poneros detalles de más, que esto creo que es un gran error. Me refiero con error el hecho de que tú tienes tantas cosas en las que pensar, que a veces las que puedes abarcar son 5 cosas. Si yo te doy 10, pero bueno, y si es además de estas 10, realmente 4 no me valen para realmente mucho más cambio, yo como profesora no te estoy ayudando. ¿Me explico?
So last thing that I'm going to say about this, and then we are going to try to take some things here into the moves. Una de las, this thing that I was going to say is like, me as a teacher, I can give you like millions of details, but I have to choose what are the details that they're going to work for you, because normally you're going to have a range of attention and a possibility to be focused in some things. Maybe that things are 5 things. I cannot give you 10. And especially if that 10, like maybe these 3, they are like, or these 4 are like for, there's not going to be like a big change. I need you to focus on what is really important and build from there. Sí, es de me centro en lo principal y sobre eso construyo, porque si no al final ya os vuelvo locas. Bueno, en mi caso como profe, yeah, in my case like a teacher, I make you crazy with no need at all. ¿Sí? Okay, entonces, let's go into try to make a little steps. Focusing on this, let's see how it looks like. I'm going to, with socks and black pants, and I don't know if it's going to be, but I'm going to put the lights, so I think it's going to be okay. Si tenéis cualquier otra pregunta, vamos a hacer un poquito de lo del baile y ahora vuelvo a hablaros un poco más. So if you would like to be here, just like we are going to dance a little, and then I will continue talking for a little bit at the end. So then we mix everything that we have learned. If you have any question, just write it there. Okay? Vale, perfecto. Entonces, otra cosa principal es, yo necesito tener un poquito de libertad a la hora de bailar. Okay? I'm going to do that. Let me explain. Okay, vamos a ver lo que consigo iluminar. A ver, cosas. Bien, una de las cosas principales es cómo hacer los cambios de peso. Para esto, evidentemente, tengo que tener una buena postura, que es lo que me va a ayudar a también tener ese control. Cosas que son importantes para la postura. Yo necesito también tener que la persona que está bailando conmigo, la persona con la que estoy bailando, me deje también esa postura. O sea, me permita estar yo sobre mí de una manera más o menos neutra. Espera, que no estoy controlando. I'm not controlling exactly what I'm doing. Okay, so here, what I was saying is like, first of all, like I need to be on my balance, on my posture. So for this, I'm always needing to be like with my knees a little bit relaxed, so then I'm able like to transfer my weight easily. ¿Sí? Siempre necesito tener un poquito de soltura a la hora de estar en mi peso y entonces poder tener facilidad a la hora de intercambiar los pesos. Eso significa que las rodillas tienen que estar un poquito relajadas. ¿Ok? Entonces, una de las cosas fundamentales de la Kizomba es cuando yo transfiero el peso. Dependiendo del estilo, transfiero el peso desde una profundidad. So one of the most important things in Kizomba is like how you're going to really go deep into the floor. How much you're going to travel down. ¿Sí? Es porque esto es un baile africano. This is an African dance. So you really need to connect with the floor. And that is why the hips they are reacting. Whenever you were asking about fusion, this is one of the most important things. And this is being lost on the way. That's why traditional Kizomba makes this step really strong. Fusion Kizomba, that is my place, is still having this intention a little bit more soft. And Urban Keys and Tarasho, they already took this out. So how this is considered a fusion or is coming from there? Well, welcome to this world. ¿Sí? Entonces, rapidísimamente, veo como esta sensación de profundidad, yeah, you're doing it with me so then I can talk with you and at the same time we practice. Esto, ¿vale? Que es realmente dejarme caer, tiene que ver con el baile africano, que es la reacción de mi cadera. Esto sería mi verdadera base para hacer Kizomba como tal. ¿Qué pasa? Que con la Kizomba tradicional y la Kizomba fusión, que es donde debería de estar yo más o menos colocada, seguimos teniendo esta profundidad. Es un poco diferente porque digamos que la tradicional
se lleva tanto hasta el final, que es lo que hace que tengas un poco más esa pisada mucho más fuerte. So in the traditional, it's really strong, that it makes, like, if you hear the sound, it makes the feeling of stepping even stronger than for the fusion one. ¿Sí? Es casi más fuerte incluso que la de fusión. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que sin embargo en el Urban Kids y en el Tarraxo esto ha desaparecido. Y ahora decimos, pues viene esto de la Kizomba, pues bueno, pues sí viene porque hay otra serie de componentes que lo mantienen, pero es complicado a la hora de gestión. Bueno, bien, entonces, como nosotros lo que estábamos haciendo aquí es querer tener esta intención para pisar el suelo, mantener el equilibrio y poder tener ese contacto, vamos a utilizar simplemente esto. Vamos a hacer un paso muy sencillo, que para mí es el toque, ¿vale? Yo estoy teniendo estos pasos en el lugar que los vamos a combinar. Digamos, voy a tener unas ondas hacia adelante, ¿ok? Que simplemente cambio el peso hacia adelante y hacia atrás, y al mismo tiempo voy a pisar, ¿vale? Cuanto más profundo lo haga, más reacción vais a ver en esta sensación, con lo cual más efecto de que la cadera sale hacia los lados tengo. Okay, so as much as I go down into the floor, but I keep doing the wave, for the wave is I just transfer my weight forward and backwards. And then what I'm going to do, first waving, just wave, and then you're going to step, one step per wave, one step per wave, yeah? So step, and step, and step, and as much as I go down, more is going to recreate this effect of more traditional ways or more African, because it's going to really take the that pressure that I used to push the floor, and as much as I actually relax down, ¿sí? Esto es lo que digo yo de me enfado, ¿sí? Estoy cansado, harto, ¿vale? Esa sensación de estar bien hacia abajo, de esa conexión con el suelo, es lo que me produce la subida de la cadera. So this is going to be my reaction. Yeah, so once I go down, that is going to have this intention on my head. And then from there, I wave. So relax and wave. ¿Sí? Me relajo y meto la onda. Me relajo y meto la onda. Y vamos a combinar esto con, digamos, un movimiento que sería realmente justo un poco todo lo contrario. We are going to combine this with something that is completely different. That is like touching into the floor. Sí, que es el toque en el suelo. Que no va a profundizar en el suelo porque estoy empujándolo a no querer profundizar, ¿ok? Esto que me queda bien. So, the thing is, like, what I'm doing is like actually pushing the floor so I don't go inside of the floor. Yeah? So what I do is actually the opposite. I'm going to use my toes. ¿Sí? Voy a utilizar mis deditos para que así realmente yo no pierda tiempo. That way I'm not going to lose time whenever I'm going down. Yeah? So I'm more reactive in that way. Touching. If not, I'm going to be a little bit kind of like, slow in the move. ¿Sí? Entonces, si yo realmente lo que hago es pisar toda la profundidad, veo como todo se ralentiza y eso es lo que no puede pasar. ¿Ok? Así que, para combinar los dos, vamos a hacer simplemente una secuencia muy sencilla. We are going to do a very simple sequence that is going to be just like, sorry, I'm having extra students. ¿Sí? Tengo un estudiante privilegiado aquí. Y hago una onda, dos ondas, 3 y 4, ¿vale? Para que nos dé tiempo, just like 4 basic slows, so then I have time to feel a little bit the floor. And then we are going to just touch into the side. And I'm going to do it in this direction, so that way I'm going to use as well like this, and I can see. So, another thing that is important here, otra cosa que es importante aquí es, voy a utilizar un poquito el torso, porque normalmente, aunque nosotros pensemos que yo estoy haciendo unos pies y tienen que estar disociados con el cuerpo, eso no es natural, no es de alguna manera real, ¿ya? Unless I wanted to do something, solo si quiero hacer algo muy específico. So what I'm going to do right now is as well like incorporate a little bit of extra movement of my body, because this is actually kind of like my walking. Yeah, that's more natural than this. Yeah, and being like locked here. So if you're moving, that you're feeling relaxed,
¿sí? Si tú te estás moviendo, que te sientes relajado, realmente va a haber un poquito de cuerpo. ¿Qué voy a hacer? El pecho siempre hacia la pierna adelante y luego un poquito para neutro, ¿vale? No sería para atrás. So here is going to be a little bit like looking to the left that is in front and then backwards a little bit behind, but mostly like neutral, okay? So you go touching and touching and touching and touching. And because this is a move that is not going to be going into the floor, it's going to be quicker. So it's not going to be a slow move, it's going to be touching, 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 which can change, okay? Pero por ahora lo vamos a hacer más rapidito, digamos al tiempo, ¿vale? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y toco, 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 5, 6, 7, 8. Solo vamos a hacer esa secuencia por ahora. We are going to do just that sequence for now. But I always have buts. Sí, yo siempre tengo peros porque siempre quiero añadirle cosas extras porque creo verdaderamente que la diferencia está en los detalles. Por eso yo también considero la Kizomba y me gusta también en heels, en baile de tacones, trabajar este tipo de cosas, porque pienso que en los detalles se encuentra lo femenino y se encuentra lo que yo puedo expresar. Y es como, para mí, una energía muy coqueta sí, una energía muy femenina el coquetear. Ese detalle. Okay? So, it's like Spanish English. So the thing that for me is very interesting here is like all the details that you can add to it. For me, Kizomba in that way is very feminine because this is a really feminine energy whenever, well, maybe not energy, but it's like quality, yeah? I would say quality because we in general, we like, to be a little bit like, oh, this little detail, this subtle thing, that's very a feminine thing. And this is how I'm going to express myself. This little extra that is very cute. And you use that cuteness to express yourself, and that is going to give you that femininity into it. Yeah, if you want to play with that. If not, that's fine as well. But I feel like this kind of quality is involved in this dance because of this. Vale, entonces, lo que quiero extra es el talón un poquito volteado hacia adelante y el talón cuando va atrás un poquito volteado hacia detrás. Okay? So why I want this, ¿sí? Quiero, what I want is the heel a little bit going forward whenever I go forward and a little bit rotated into the back whenever I'm going back. Why is this? It's because it's going to really change the position of my hip. Esto es lo que verdaderamente va a darle un extra points, que digo yo, a la cadera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Girar el talón y de esa manera veo como aquí entra bien toda la pierna y veo cómo me queda la línea mucho más elegante. ¿Qué voy a utilizar también? La rodilla estirada. Yeah, so I'm going to use my toes, my knees straight, and this kind of like inside thing that is going to help me as well. If you see the arching and the position of my body is going to actually do all a new shape on my body, which is something that I'm looking for in a way. It's like kind of like a posture, like I'm like, picture, and then, sí, es como un momentito de la foto y de ahí me voy, okay? Then, whenever I go backward, it's even more, because when I'm doing this, you see actually what is happening. It's like this is a rotation that is happening in my hip, yeah, because the direction of my heel. So this is creating an extra effect on a move that is supposedly to be nothing special, but it is special. ¿Sí? Entonces, voy a crear ese movimiento con esa rotación desde la parte superior, pero desde el talón. ¿Qué hago? Empujar un poquito el suelo y girar. Y es como un poquito esto, ¿vale? ¿Ya? So, de esto y además un poquito de la torsión de arriba. Cuando mezclo todo esto, si me doy cuenta, veo cómo estoy creando diferentes siluetas en el cuerpo que ya no solo que lo acentúe o no, sino que me está cambiando la expresión propia. ¿Ya? So it's not exactly like I am doing like a super big move. It is more about how I'm doing it, that I'm creating a completely shape
So that means a completely different language on my body with very small things. A ver. We can see your feet properly. Yeah, I know. I'm going to do it now. But it's like, let me do it with the music. You don't want to see my absolutely beautiful socks. Vais a ver mis super calcetines maravillosos antideslizantes. So they are like no for no getting sleep. Sleepy? No. See, slippery. So don't be slippery around. But anyway, it was an accident. So anyway, normally I have black socks. Sí, normalmente tengo calcetines negros, pero pues hoy te los voy a enseñar. Tengo los azules. Esta es la vida. Ok, vale, lo hacemos conmigo. Yeah, let's do it with me. Really, really soft. 5, 6, 7, and you can see my socks. Yeah, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Touch and touch and touch and touch and slow, 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 slow y toco talón delante, toco talón detrás, toco talón delante, toco talón detrás y vuelvo al básico. ¿Ok? Y ahora, la última cosa importante, cuidado con que centrarme mucho en la pisada y no haber empezado a mover la cadera. Siempre la cadera la voy a lanzar y luego voy a pisar. ¿Ya? This is very important. ¿Ya? Esto es súper importante. So it's very important that you always set, like, throw your hip and then after you step. If you do it opposite, the hip is not moving. It will start later, so it will lock. So move and step, step, and step. It's kind of like you start the pendle and then you are the walking. ¿Sí? ¿Vale? Y pues eso, no tenemos preguntas por lo que parece. Voy a buscar un poquito de música. That somebody was explaining me this at the beginning because I had nobody. Ay, me lo tuve que yo así gestionar un poquito todo. Porque no había gente que hacía estas cosas cuando yo empecé. Parece como que todo hubiera sido más sencillo. Yo salgo el camino corto. Yeah, I do your path a little bit shorter than what was mine. I was exploring. A ver. Bien. Ok, pues os voy a poner una canción que esta que me gusta a mí, que no encuentro. This one that I like that I don't find. There we go. Pues nada, a ver si... Ah, aquí. Okay. Oh, yes. Vale. Veo que la música es súper suave. See, I'm going to interpret it a little bit. That's stop the music. Remember, just waiting at the beginning, just throwing your weight, your hips, forward and backwards. See? Y hago la onda, adelante, atrás, y adelante, atrás, y adelante, atrás, y piso. ¿Vale? Hagan muy pequeñitos, very, very small right now. Just like to get used to. Use a little bit the upper abs, so then you can control your posture as well. Okay. Now, sí, utilizo las, perdón, que no lo he dicho en español. Utilizo las abdominales superiores para mantener bien la postura. Y de ahí dejo caer un poquito más el peso. Yeah, I'm going to step a little bit deeper. Yeah, so if you see, the transferring is the same, but the interpretation of the body is changing. Sí, veo como me cambia el cuerpo, me reacciona diferente si voy un poquito más profunda. ¿Vale? Veo que sale como un poquito más a cara para los lados. Y de aquí, toco, 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 toco. ¿Vale? Y lento. Ya entiendo directamente profundo. Ya try deep already and change. Touch, in,
touch, in, touch, in, touch. It's slow, slow, slow. Touch, in, touch, in, touch. Remember the shape. Recuerdo la postura para que me dé esa intención. Y lento. Y repito, marca. In, toco, 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 toco y lento. Yo. Ven. Y toco. Ok, vamos a probar. Los 4 lentos. ¿Ya? 4 slow and then the touching on time. A tiempo el toque. Y toco, 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 toco y lento. Lento. Lento y repito, toco. And touch, and touch, and touch, and touch, and slow. And slow. 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 And touch, and touch, and touch, and touch, and slow. 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 Go. Y toco, 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 toco. Y lento. Lento. Y toco, toco, dos, dos. Y slow. Slow. And touch, and touch, and touch, and touch, and slow. And slow. And touch, and touch, and touch, and touch, and slow. Slow. And touch, and touch, and touch, and touch, and slow. Slow. ¿Sí? A ver. Ok. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ok. ¿Sí? Bueno, pues veo como son 2 pasos que supuestamente son hiper básicos. Yes, they're these 2 steps, they are like super basics, right? There's nothing really fancy out of them, looks like, but I can make them really fancy. That's, for me, the key. Because in Kizomba, we don't have a lot of space in general. Well, later on, we have a little bit more, but, you know, so everything that you do has to be very, very subtle, and you have to be in control, ¿sí? Entonces, es lo que digo. Veo como cada cosa es mucho más la ejecución de cómo estoy haciendo cada cosa, el no anticipar, el no pisar lo de adelante, para que eso me funcione. Así que nada, esto es pues más o menos lo que yo explico y cómo me gusta que entendáis las cosas. This is what I like to explain and how I like you to understand the things, because, you know, it's like it's a completely different way of understanding whenever you try to copy something whenever you really understand something. ¿Sí? O sea, para mí es completamente diferente cuando realmente lo entiendo de cuando simplemente intento copiar un movimiento. Aquí también es muy difícil de copiar. Ok, so, any question? Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Bueno, y ya esto viene el caramelo. Esta es la sorpresa que es de finally he hecho un Kizomba LadyStyle, que ya me tocaba después de tantos años. So I did a Kizomba LadyStyling course finally after so many years. It's been a complicated period for me, for the ones that you follow me, but I made it. Digo que ha sido un periodo para mí un poquito complicado para los que me seguís hace tiempo. Y bueno, he conseguido sacar el curso de LadyStyle y estoy orgullosa porque llevaba muchos años queriendo hacerlo y bueno, pues ahí está. Así que ahora tenéis la posibilidad de verlo. Is the sequence able to be repeated on the other leg side? Vale. Yes and no, in the way of like the basic slows, you are like doing both. And with the left, you are going to be more compressed in general. Doesn't mean that you cannot make it, but normally you're going to do it with the right. Why? Because whenever you're dancing in couple, this is the part, like I would say, this is the part that you have more freedom. Because I'm going to use this actually. ¿Sí? Esta es la parte que tengo más perdón, que no se me ve. Esta es la parte que tengo, jolín, o me paso o no llego. I'm sorry.
¿vale? Esta es la parte que tengo más libre, ¿ok? Porque la pareja la tengo aquí, perdón, aquí. Entonces, ¿qué tengo? Esta parte, con lo cual voy a tener mucho más espacio para hacerlo en el lado derecho que en el izquierdo, pero si a mí me abren, por ejemplo, claro que puedo utilizar el otro lado, pero no va a ser tan común. Se va a repetir menos, ¿ya? So it's going to be less common, let's say. Yeah? It's possible, absolutely yes, but you're going to have to do it or smaller because normally you're going to be closer to the person that you're dancing with, or I'm sure that you're going to do it less time, but always practice both because, it's a resource that you're going to have. ¿Sí? Entonces, siempre practico los dos porque es un recurso. You're welcome. Es un recurso que voy a tener, pero es verdad que siempre generalmente va a ser en el lado derecho donde tengo más espacio para hacerlo, lo puedo hacer en el izquierdo pero va a estar más comprimido y siempre puedo, pues bueno, o sea, aunque lo haga en el izquierdo lo voy a repetir seguro menos veces y voy a estar más pegada normalmente a la pareja en el lado izquierdo, por regla general, ¿vale? Pero lo practico para los dos. Practice, practice always. Okay, so finally, so I'm saying, I was saying this that yeah, I'm having finally my LadyStyle course, and I'm very very glad that you're here, still supporting me after so many years. Que estoy muy contenta de sacar el curso nuevo. Lo que digo me ha costado, así que para mí es como casi un logro personal. y, y quería, pues eso, quería agradeceros por estar aquí, por seguir apoyándome después de tanto tiempo y de verdad que lo he hecho con todo el amor porque a mí me encanta enseñar. I love to teach and that's why, even though it's weird online, but I did a course that is, you are with me all the time, ¿sí? Es como que he hecho el curso para que estéis todo el tiempo conmigo, que yo repita con vosotras y que os estoy como dando ánimos. Para mí ha sido más duro grabarlo así, pero era como a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho conmigo, ¿no? Entonces, pues bueno, lleva más trabajo pero al final me siento un poquito como más cerca, ¿no? Thank you, Arlette, for, being here, and I hope if you like the course and you wanted to join, now I have as well like some Queen's choreographies that they are going to be online if you wanted to practice. También voy a tener como unas coreografías de Queens. Thank you. 90 harmonics. Thank you so much. Gracias a todas de verdad. Y es eso, están ahora también las coreografías de Queens, que seguramente muchas habéis visto. Thank you, Chloe. Thank you, Igua. Pues bueno, os voy a dejar un link, ¿vale? A la web donde va a estar los cursos nuevos. Está el de Heels, ¿vale? Está el de Kizomba LadyStyle nuevo y están las dos coreografías, la de Burlesque, que tiene Heels y Kizomba, y la de Rosare, que tiene Kizomba un poquito más, con más cadera y esas cositas. Muchas gracias, Suri. Thank you so much, Alexandra. Pues eso, I'm going to say it in English. I'm going to let you a voucher, so you have a 10% discount for everything. So if you wanted to use it, but it's 1 week, okay? So the voucher is 1 week, just till Christmas. It's going to being called Feliz Navidad. Yeah. So the name of the voucher is Merry Christmas. I mean, in Spanish. You learn Spanish. Ay, muchas gracias, María. Marisa, perdón. Es que ya estoy que no veo. Y Pilar y Judith, amore. Love you. Bueno, pues eso. Os dejo el voucher aquí y os voy a dar el link ahora de la web. So I give you the link of the web. And if not, you can go on Instagram and click my link tree. Si no, también podéis ir al Instagram y cliquear en el link tree, que ahí probablemente esté. No sé si está ya, pero os lo dejo aquí. Gracias. Espero que hayáis disfrutado la mini clase de hoy. I hope you enjoyed the mini class of today and you practice a lot, okay?
whatever. And well, I think that's it. I'm going to leave you, os lo escribo aquí. I write you here the, Feliz Navidad. Bien. Ay. That's the voucher. Okay? Mil gracias, Amanda, que me salvas la vida. Ok, y ya está. Pues, in general, that's it. But I'm doing a lot of things. I'm going to stay here forever. I'm doing a lot of things, actually, still like working on femininity with all this like empowering women project that I'm still developing. So just give me a little bit of time, because this is really, it's pretending to be big. That's why I'm taking time for the ones that you are a little bit connected with this. Para los que me seguís un poquito más también, estoy con Femininity dándolo todo, pero es un proyecto que pretende ser grande, o me gustaría. Entonces me lleva un poquito de tiempo, así que os pido que tengáis paciencia y ojalá que lo apoyéis, porque creo que, pues bueno, yo creo que va a ser bueno para todos. Y ya está, aquí os dejo el y no sé muy bien ahora si tengo el link. ¿Tengo el link? Bueno, entonces, el curso y la página a las 12. Ya, porque si no sabéis si lo tenía o no. so the course and the page for the take all the classes and everything is going to be today at 12. That means in 2 hours and 10 minutes. ¿Sí? En 2 horas y 10 minutos. Pues eso, lo tenéis ya listo. Y tendremos también un grupo de Telegram. So we are going to have a Telegram group as well, so you can connect there with people that likes dancing and probably femininity and all these things. Vamos a tener el grupo de Telegram donde podemos conectarnos, y también si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, me encantaría poder estar todo lo posible en contacto con vosotras para bueno, pues dentro de lo que cabe, por mucho que sean clases un poco online, que se esté presente. Y nada, pues estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. That's what I'm trying. I'm trying to do my best, and that's why like I like the Telegram group, so then I can be, even though in the distance, a little bit more connected with you for, you know, solving any questions and all these things. So yeah, grazie mille, Samantha. Y sí, Judith, sé que llevábamos tiempo esperándolo, yo de alguna manera también, ya, así que nada, estoy feliz en ese sentido, estar atentas, lo pondré por Instagram seguramente, así que nada, muy prontito nos vemos, y gracias de verdad, de corazón. Thank you so much, really. I'm going to put it on Instagram, the link, whenever everything is ready, and hope you use a voucher and you give yourself like a Merry Christmas dancing present, ¿sí? Y os regaléis estas Navidades un regalo de baile. Bueno, un beso enorme, de verdad, mil gracias. Thank you. See you very soon.